Hola, ¿qué tal? Te saluda Marlene Fernández. En esta ocasión te voy a presentar el estilo de referencias en ITRI, fichaje y referencias con ejemplos. Este material ha sido adaptado de la guía para citar y referenciar en estilo ITRI de Manuel Ruiz de Luzuriaga Peña de la Universidad Pública de Navarra del año 2016. Y por ello lo vamos a compartir. ¿Cómo se cita en ITRI? En ITRI, el citado en primera instancia se realiza entre corchetes, como puedes ver aquí, y ese número va a remitir al que corresponda en la lista de referencias completas o también llamada bibliografía. Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Que en 1984, Shamir y todo el texto que aparece en inglés se remite a la cita número 16, ¿no? Esto implica que ya se han citado antes, ¿no? En orden correlativo 1, 2, 3, 4 y ahora están en la cita 16. Por ello es que en la bibliografía aparecerá el número 16 para citar a ese autor. Entonces será el primero y dirá aquí 1 y en la referencia también. O sea, se va a ir citando a los autores en orden de aparición. Formas de realizar las citas en ITRI. La cita en primera instancia habíamos señalado que va entre corchetes. Ahora, gramaticalmente puede aparecer como una nota a pie de página o un sustantivo, también una referencia completa, ¿no? Como vemos aquí. Este proceso de síntesis nuclear es conocido desde hace tiempo, y aquí aparece ya el número para remitir a la referencia, aunque subsisten algunos elementos por aclarar, como se demuestra claramente en, y otra vez se cita a la referencia. No usar, dice, ¿no? En la referencia 5, claro, porque aquí no estamos aludiendo al autor, ¿no? Se explica cómo. O, por ejemplo, tampoco. ¿Cómo sería mejor que lo citemos? En 5 se explica cómo, o, por ejemplo, ver 4. Con mayores detalles y mayor amplitud vamos a ver más adelante. Otras formas de realizar también, dice, si el nombre del autor forma parte de nuestro texto, porque consideramos que es importante en ese sentido, hay que considerar el número correlativo entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta que Buchner, y va el número correlativo, es la cuarta referencia, escribió su teoría del bucle. También podrían añadirse otros datos, ¿no? Como la página, el capítulo, la figura, según sea el caso. Y siempre se coloca la abreviatura, por ejemplo. La abreviatura de página es P punto. La abreviatura de 2 a más páginas es PP punto, ¿no? Parecido al APA. De figura es FIG, ¿no? FIG punto, ¿no? En minúscula. De capítulo, y así sucesivamente. Ahora, es conveniente también señalar que se debe indicar cuando lo que se esté citando sea un libro o un documento extenso, ¿no? Como vemos en la cita, lo que conduce a Clausius a una nueva formulación. No se puede efectuar sin compensación el paso del calor de un cuerpo frío a otro caliente, ¿no? Entre comillas y entre corchetes se cita la referencia 18 y se ha extraído esta información de las páginas 5 al 10. Si hay 6 o más autores, se usa la fórmula et al, ¿no? Que significa y otros. Es una abreviatura en latín, ¿no? Y si, como es de otra lengua, va en cursiva después del primer autor. ¿Ya? Tanto en la cita en el texto, si en el cuerpo del contenido, como en la referencia que aparece al final, ¿no? Como podemos apreciar aquí. Como sostienen Ito et al, ¿no? Y la referencia 15, las condiciones ambientales pueden modificar completamente el experimento. Y en la referencia 15, y otra vez, ¿no? Se coloca al inicio la inicial del nombre, el apellido y luego et al y todo lo que sigue correlativamente, ¿no? Puede ser también que haya 3 o más autores y podría usarse et al, ¿no? Después del primer autor, ¿no? Pero en la bibliografía sí hay que colocar todos los autores, ¿no? Solamente el límite es que se debe incluir de 3 a 6 autores para que vaya la expresión et al. Si vamos a citar más de una referencia porque hemos hecho la revisión de distintos documentos y luego hemos sintetizado nuestras ideas, por lo tanto hay que colocar
los números separados mediante comas o con guión, ¿no? Si son correlativos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, hay que colocarlos del 3 al 6 con guión, ¿no? Pero si fueran separados los números, por ejemplo, como está aquí, ¿no? 3, 5, 16, 19, sí que separarlos mediante comas y cada uno entre corchetes, ¿no? Pueden apreciar ahí, ¿ves? Corchete, guión, aquí cuando es correlativo y aquí cuando no es correlativo. Ahora, si la referencia fue citada anteriormente, ¿sí? Porque quizás remitimos, ¿no? Quizás en un capítulo, en un apartado, hemos citado a un autor, ¿sí? Número 3, por ejemplo, la referencia, como está ahí en la página 51, y nuevamente vamos a retomar a ese autor, pero ya de otra página, como vemos aquí, 345. Entonces, en la referencia ya no se va a repetir al autor, más bien lo que se va a hacer es precisar la página, ¿no? Por ejemplo, en este primer citado se tomó a la referencia 3, pero en la página 51, en el siguiente citado se ha tomado a la misma referencia, pero de otra página, ¿no? La página 345, ¿no? Pero en la referencia completa o bibliografía sí aparece solamente la referencia por única vez. Si vamos a hacer un citado de algún texto que no conocemos por una referencia en otro trabajo, entonces se puede realizar de esta manera, ¿no? Pues la llamada cita de cita, ¿no? Por ejemplo, Brown, que es la referencia 5, citado por Smith, referencia 5, 6, perdón, página 27, descubrió que, o se encontró, ¿no? Citado en complicado. ¿Cómo va a figurar en la bibliografía? Tiene que citarse tanto a Brown como a Smith, ¿no? Por eso aquí las recomendaciones. En la bibliografía figurarán las referencias de los trabajos de Brown y Smith con los números 5 y 6. Entonces es importante valorar a los dos, pese a que sea una cita de cita. Ahora, dentro de la redacción de citas, en ITRI vamos a encontrar las citas literales o textuales, es decir, aquella información que hemos seleccionado tal y como aparece en la fuente. Entonces vamos a hacer el citado entre comillas, pero colocando el autor, ¿sí? El autor y entre corchetes el número, ya que es el correlativo, para anotar en la referencia, ¿no? Por ejemplo, si hemos tomado prestado un fragmento literal breve hasta 40 palabras, lo incorporaremos entre comillas, como vemos aquí. Ya va la expresión, sí, por, dice Galán Sazó, entre corchetes, y luego va la cita entre comillas, ¿no? Para evitar el plagio. Ahora, si la cita tiene más de 40 palabras, ya debe aparecer en un párrafo aparte, ¿no? Aquí se ha hecho la entrada y luego va la cita en un párrafo aparte y la referencia, ¿no? Vemos la referencia allí entre corchetes, ¿no? Indicando el número de referencia 13. Y algo más, debe también colocarse en una letra más pequeña. Por ejemplo, convencionalmente utilizamos Arial o Tiny Roman 12, entonces este texto de la cita textual puede ir en tamaño 11. Cuando ya presentemos la redacción del texto, podríamos nosotros organizar de esta manera, ¿no? Sabemos que en el proceso de la investigación aplicamos una técnica que es el fichaje, ¿no? Imaginemos que esta es nuestra ficha textual, ¿no? Está entre comillas, el autor, el año y la página, inicialmente porque todavía no le hemos dado el formato en IT. Pero al momento de realizar la redacción, hay que colocar un párrafo antecedente o una oración de entrada, la cita y después el análisis crítico de esa cita. Como podemos apreciar aquí, luego del antecedente, colocamos las comillas para la cita y entre corchetes ya va el número de referencias, como vemos aquí, y el número de página de donde se extrajo la información. Esto es muy importante, ya que hemos ido explicando que solamente va la referencia entre corchetes, ¿no? Pero cuando se trate de una cita textual breve, sí debemos colocar la página, ¿no? Para facilitar a quien nos vaya a leer la fuente y decir que efectivamente esa información fue sacada de esa referencia y de esa página.
Ahora, en el caso de las fichas textuales extensas, como podemos apreciar aquí, igual sigue la misma dinámica, ¿no? Procede una ficha textual. Podemos apreciar aquí, ya la cita tiene más de 40 palabras, generamos el antecedente, ¿no? La cita y luego el consecuente, que es el análisis crítico. E igual al final colocamos el punto, el número de referencias y el número de página donde se extrajo. Nótese que el punto va antes, ¿no? En cambio, en el anterior, ¿no? El punto iba al final porque estaba dentro del mismo párrafo. En el caso de las citas, ¿no? Parafraseadas, es decir, las que procedan de fichas de resumen, lo que debemos hacer, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la ficha de resumen, tenemos la referencia, el año y la página. Integramos en el texto. Es conveniente colocarle un conector al inicio o una entrada, como vemos aquí, antecedente, a la cita y luego el consecuente. Esta cita ya no lleva comillas, ¿no? Pero sí debemos colocar la referencia. Como vemos aquí, el número de referencias, las páginas, ¿no? En este caso se coloca PP porque son varias páginas, 57-59. Listo. Ahora, un punto muy importante también que se debe considerar es la denominación. ¿Cómo se denominan? ¿Referencias o bibliografía? Vamos a ver. Aquí el texto nos señala que las referencias incluidas en el texto, cuando se trabaje bajo las normas de ITRI, se debe colocar la denominación referencias, ¿no? O sea, no lleva número, ¿ya? Pero las referencias se van colocando una detrás de otra en función a su aparición, ¿no? Y también hay convenciones para poder usar los signos de puntuación y algunas letras altas y bajas que luego vamos a ver en ejemplos, ¿no? Entonces, el formato de la ITRI presenta la lista de referencias en el orden en que las fuentes son citadas, es decir, no va en orden numérico y tampoco en orden alfabético según el apellido, sino más bien al comenzar o iniciar una fuente. Por ejemplo, empezamos la redacción, citamos la fuente de Sánchez, esa será nuestra fuente 1. Luego citamos la fuente de Pérez, será la fuente o referencia 2. Citamos la fuente de Mendoza, será la referencia 3. Citamos la fuente de Pereira, será la fuente 4. Y así sucesivamente. Entonces van elaborando las referencias según las convenciones o normas para elaborar, pero en función al orden de aparición en el texto que se ha redactado. Algunos ejemplos de referencias. Cada referencia, como vemos aquí, va a estar formada por una única entrada, así se haya utilizado dos veces, ¿no? Se citó en el capítulo 3 y en el 4 al autor, por ejemplo, R. Yousefian, está bien, se precisa la página, pero aquí solamente aparece en una sola referencia al costado y siguiendo esta nomenclatura que lo vamos a precisar. A continuación vamos a presentar los ejemplos de referencias. Referencias para libros. La secuencia es la siguiente. Primero va a ir entre corchetes el número de la referencia, el autor, coma, sigue el título en cursiva, coma, la edición a partir de la segunda. Si tiene volumen, también se coloca el volumen, punto. La ciudad, dos puntos, la editorial, coma, el año. Como pueden apreciar aquí. Libros físicos, ¿no? La referencia en este caso es 15, inicial de nombre, el apellido, este es un apellido compuesto, coma, el título va en cursiva, punto, la ciudad, dos puntos, la editorial, coma, el año. En el caso de libros electrónicos hay que agregarle la URL. Por eso acaba entre corchetes el número, inicial de nombre, apellido, título del libro en cursiva, ciudad, dos puntos, la editorial, coma, el año, y luego disponible en, y se copia toda la URL. Para el caso de artículos científicos, la secuencia es el número primero, ¿no? Es el comando típico en las referencias, el autor, coma, el título del artículo va entre comillas, luego el nombre de la revista en cursiva, el volumen, las páginas
mes, punto y año. Como pueden apreciar aquí, va el número, inicial de nombre, el apellido, coma, inicial de nombre, apellido, coma, inicial de nombre y el último autor, entre comillas, el título del artículo, en cursiva, el nombre de la revista, coma, volumen, número del volumen, coma, página. En este caso se han trabajado con 2 páginas, el PP se coloca allí, ¿no? El mes, octubre 2018, que le corresponde a la publicación, disponible en y la URL, ¿no? En el caso de que tuviera DOI, se coloca el DOI. Para lo que son tesis y disertaciones doctorales, ya vamos a colocar igual a numeración, inicial de nombre, el autor, el apellido, ¿no? Va entre comillas el título de la publicación, en este caso es la tesis, el grado académico o la carrera donde se va a optar, la abreviatura de la universidad, del departamento, la ciudad, la abreviatura del estado y el año, ¿no? Algunos datos se colocan si es que aparecen. Bien, pues aquí tenemos el número, ya, inicial de nombre, el apellido, título de la publicación. En este caso, los títulos de las tesis muchas veces van de 2 a 3 líneas. Es una tesis de ingeniería en electricidad, coma, la universidad donde pertenece, ¿sí? La ciudad, ya, en este caso también se ha colocado el país y el año, ¿no? Porque no tiene la abreviatura. En el caso de los papers o conference papers presentados en los congresos, se va a hacer la referencia así, ¿no? Va el número de referencia, el autor, el título del paper, entre comillas, ¿sí? Luego se indica que fue presentado en y el nombre de la conferencia, la ciudad de la conferencia, la abreviatura de estado y el año. Ahí vemos, por ejemplo, el número, el autor, entre comillas, aparece el título del paper, donde fue presentado, el nombre de la conferencia, la ciudad, la abreviatura del estado, porque en este caso sí lo tiene, y el año. En el caso de los formatos de tabla en ITRI, ¿cómo se presentan? Las tablas deben tener un título con letra mayúscula, como vemos aquí, de 8 puntos, centrado en la columna y con letra más grande, ¿no? Al inicio, ¿no? Y por eso dice de cada palabra mayor. Antes de la línea de títulos se va a incluir una línea denominada tabla, así como vemos aquí en mayúsculas, y con un número en romanos. Tabla 1, tabla 2, tabla 3 y así sucesivamente, ¿no? Y debajo va el título o la denominación de la tabla. ¿Sí? Aquí un poco está indicado el tamaño, los subtítulos, ¿no? Es un ejemplo de tabla. Ahora, ¿cómo es el formato de figuras en ITRI? Se debe presentar la figura acompañada de un título que va en tamaño de 8 puntos y al inicio va la abreviatura FIC, como vemos acá, con un punto y un número de secuencia, ¿no? En este caso es la figura 14. Y su respectiva denominación, ¿no? Que debe llevar el nombre de la figura solamente en la primera palabra, como vemos acá, ejemplo, va con mayúscula y el resto va en minúscula. Aquí la denominación triple play es por el extranjerismo que se utiliza, ¿no? Y se escribe normalmente así, no hay una escritura en minúscula. El nombre de la figura va centrado en una hoja y si la descripción lleva más de una línea, pues debe mostrarse justificada. En este caso se ha colocado debajo porque va la fuente. Bien, muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, compártelo en tus redes sociales, que seguimos creando más material para ti. Visítanos, tenemos materiales en diferentes estilos de referencias, redacciones y más. Gracias.